Listo, empezamos, Carlos. Hola, que tú me digas, ¿listo? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del Foro sobre Derecho a la Protección de la Salud, en una reunión que tenemos cada 2 semanas. Esta es nuestra tercera sesión con ustedes y les agradecemos mucho que nos acompañen nuevamente. Hoy tenemos un programa muy interesante, uno de los temas muy polémicos, controvertidos en materia de bioética, y tenemos un invitado de lujo, al doctor Carlos Elián Preño Rodríguez. ¿Quién es nuestro invitado el día de hoy? Alfonso, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos también. Gracias, estimado Carlos. Como bien dices, es una serie que estamos llevando a cabo. Este es nuestro tercer programa. Hemos tenido dos ponentes nacionales destacados y ahora vamos a ir hasta el Cono Sur con un colega y amigo abogado, pero que le gusta más la filosofía, una persona destacada. Bueno, la filosofía no es un pretexto, sino al contrario, es una oportunidad para reflexionar. Y nuestro invitado, Carlos Elián Preño, es abogado y doctor en el área de filosofía del derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado la carrera de especialización en teoría y práctica de elaboración de normas jurídicas, la maestría en teoría y práctica de la elaboración de normas jurídicas en la prestigiosa Facultad de Derecho de la UBA. Con su actividad de docente, es profesor adjunto interno del Departamento de Derecho Privado desde el 2008 del curso Derecho de la Salud, correspondiente al ciclo profesional orientado, auxiliar de segunda, con el carácter ad honorem en la asignatura de elementos del derecho civil en la cátedra del profesor Oscar Ameal. A partir del 26 de mayo del 2005 es auxiliar de la primera con el carácter ad honorem en el Departamento de Filosofía del Derecho y de la asignatura de Teoría General y la Filosofía del Derecho. Actualmente es profesor adjunto de la materia del Seminario de Ética y Aspectos Legales en la carrera de Enfermería desde el año 2011 a la actualidad, y es profesor adjunto en materia de Salud y Derechos Humanos en la carrera de Enfermería desde el 2012 en la actualidad. Además es profesor en el programa de actualización en responsabilidad derivada de servicios de la salud, dictando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor del programa actualización en bioética de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como también profesor titular de la modalidad intensiva del doctorado de la Facultad de Derecho de la misma Universidad de Buenos Aires en el curso de Derecho a la Salud. Pues es un invitado que realmente no podía dejar de asistir a este foro, mi estimado Carlos Reyes. Bienvenido, Carlos Elián Preño. Como siempre es un honor, es un placer tenerte aquí con nosotros en la patria del norte a la patria del sur. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer encontrarse con el querido doctor Alfonso Jaime. Ya venimos repitiendo varias veces porque la gente pide bis, entonces volvemos. Y doctor Carlos, muchas gracias también, mi tocayo, gracias por esta oportunidad de poder intercambiar algunas ideas desde el frío Cono Sur a la cálida México. Un fuerte abrazo para todos. Muy bienvenido, Carlos Tocayo, muchas gracias por acompañarnos y como les decía al principio, tenemos un programa que es de interés prácticamente no de especialistas en derecho, no de especialistas en la medicina. Es un tema que apasiona por lo complejo, por lo polémico, por lo novedoso que resulta. Y yo quisiera comenzar esta plática contigo, Carlos, preguntándote, me regreso a una frase que mencionaba la Declaración de Helsinki de 1964 de la Asociación Médica Mundial, que decía que no todo
lo técnicamente posible es moralmente aceptable. Podríamos comenzar con esta frase. ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes empezar diciendo sobre el tema? Ciertamente, ¿no? No todo lo que se puede hacer o lo que resulta materialmente posible, técnicamente posible, es moralmente aceptable, ¿no? Y en realidad creo que da cuenta del desgarro moral. Estamos desgarrados moralmente porque sabemos que lo que hacemos, sabemos que aquello que estamos haciendo genera consecuencias. Genera consecuencias para terceros y por sobre todas las cosas, porque lo que hacemos no se puede deshacer. A mí me parece que en el fondo la conciencia moral está fuertemente atada a la temporalidad. Sabemos que aquello que hacemos o aquello que dejamos de hacer tiene consecuencias sobre terceros, pero luego no las podemos deshacer. Y ese me parece que es el desgarro y la tensión a la cual uno se debate a diario y en todos los órdenes de la vida, no solamente cuando se dirimen cuestiones de salud. Pero yo le agregaría a la declaración de Helsinki, así como no todo lo que técnicamente es viable, no todo lo que materialmente resulta posible es moralmente aceptable, es aceptable desde el punto de vista ético, sino que también hay que decir que lo que resulta científicamente inviable también es moralmente inaceptable, ¿no? Para introducir una idea muy cara para estas reflexiones, como sería la noción de futilidad, ¿no? Aquello que es científicamente inviable también debería hacernos pensar en que nos repugnaría desde el punto de vista moral. Creo que son las dos cosas, ¿no? Creo que vamos a las paralelas. Ni todo lo que se puede podemos, moralmente hablando, y cuanto más aquello que no tiene sentido hacer, y por eso insisto y redoblo la apuesta para poner sobre la mesa la futilidad del tratamiento, también aquello que resulta científicamente inviable debería resultarnos éticamente inaceptable, ¿no? Sí. Tu micrófono, Alfonso. Sí, gracias. Muy interesante reflexión para iniciar temas tan delicados, como bien lo dijo Carlos Reyes. Podríamos hablar de, ¿es posible la eutanasia? ¿Qué tanto éticamente es viable, independientemente de lo jurídico? Porque sabemos que pocos países permiten la eutanasia. De hecho, España recientemente lo ha hecho. ¿Qué perspectiva nos podrías plantear al respecto de este gran tema, mi querido Carlos Eliano? A mí me resulta, por un lado, es uno de los temas vedettes, ¿no? Es uno de los temas más llamativos, de los temas de los que siempre están en danza en la bioética, en el bioderecho, y sobre los que nunca nos podemos poner de acuerdo. Eso también hay que decirlo con la misma fuerza, ¿no? El año pasado reflexionábamos con el doctor Alfonso sobre el aborto y decíamos, es un tema siempre vigente, y si uno quiere congelar y frizar las relaciones en un auditorio, basta que diga, bueno, para romper el clima hablemos del aborto, para romper el hielo comencemos hablando del aborto. Ahí ya nos enojamos, nadie habla con nadie, los que están a favor se abrazan con los que están a favor, los que están en contra se hablan con los que están en contra. La eutanasia tiene esta misma capacidad, ¿no? Tiene la capacidad de congelar para siempre, ¿no? Y uno queda ya con el mote, este es un abortista, o este es el doctor muerte, ¿no? Esos epítetos que uno no se los saca nunca más de encima, nunca más te sacás de encima esto. Pero al mismo tiempo, porque el único requisito para morirse es estar vivo, decimos que estamos todo el tiempo, estamos pivoteando entre la vida y la muerte, ¿no? Temas tan viejos como la existencia misma. Desde que el hombre adquiere conciencia de sí y conciencia de su propia finitud, la muerte se transforma en un objeto de reflexión. Y la pregunta sería, para recoger el guante de esto que plantea el doctor Alfonso, y redoblar, como siempre, para subir la apuesta, la pregunta es, ¿desde cuándo la vida se ha transformado en un objeto decisional posible?
Hemos pasado de la obligación ética y legal de estar vivo, y guarda con quitarse la vida, ¿no? Donde aparece el carácter sacramental, la idea de la vida como un don, la vida como un regalo. Es decir, usted no tiene la disposición, los profesores de derecho privado diríamos que uno tiene apenas la administración de la vida, pero no tiene disposición sobre ella, ¿no? Y si uno se descuida, el derecho a la vida está entreverado con la obligación de permanecer vivo y no rehusarse nunca a ella. A mí me parece que asistimos a un momento en el cual la vida y la muerte, porque son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Uno vive y se está muriendo al mismo tiempo. Lo cierto es que se ha transformado en un objeto decisional posible. Y a mí me parece que entra a tallar el derecho sobre una temática que, insisto, es cara para la filosofía, cara para la antropología, y a mí siempre me gusta ver qué captación ha hecho de ella el arte en todas sus manifestaciones. En el teatro, en la pintura, en la literatura, ¿no? Por supuesto, en el pensamiento, si se quiere, en las ideas, ¿no? Y uno se va a un Horacio, y nunca nos morimos del todo. Cómo la muerte ha sido siempre objeto de reflexión, ¿no? Nunca nos morimos del todo. O Cicerón, la vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Pareciera ser que los guionistas de Coco estuvieron un poco por allí también en Cicerón, ¿no? Esa película fantástica que yo pude ver con mis hijos y que aquí batió récords. Pareciera ser que esa idea de Cicerón, la vida de los muertos está en la memoria de los vivos, está en los guionistas de Cicerón, con un previo paso por nuestro Borges. Jorge Luis Borges le hizo decir a uno de sus personajes preferidos, habré muerto cuando muera el último de los que me recuerde, ¿no? Esa idea también presente en que nos morimos cuando nos olvidan, nos morimos con el olvido. Por eso es que nos podemos morir incluso estando vivos, y los profesores del derecho privado recordamos a la muerte civil. Pero lo cierto es que en el arte, insisto, en manifestaciones como el teatro, y basta pensar con La Casa de Bernarda Alba, y Federico García Lorca, o en obras como las de Camus, en La Peste, ¿no? Cuando dice, si uno quiere saber cómo se vive en una sociedad, hay que saber cómo se enferma y cómo se muere en ella, ¿no? O Heidegger y Seres para la Muerte, o Bernardes, ¿no? Que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, es decir, vive de lo que tiene podrido también. O aquella rima maravillosa, la rima 73 de Becker, ¿no? Dios mío, qué fríos y solos se quedan los muertos. Es decir, a mí me parece que la muerte ha sido objeto de reflexión para la filosofía, pero al mismo tiempo, y como siempre suele suceder cuando nos quedamos sin palabras y cuando la razón no alcanza para comprender y cuando resultan categorías inconmensurables, cuando no se puede comparar lo que significa para mí la vida o la muerte y cada uno le adjudica un sentido particular, el arte viene a nuestro alcance también. Y al derecho le toca, con un sentido pragmático, decir, bueno, es ahora un objeto decisional posible. Señores, ustedes ahora pueden marcar, pueden ponerle fin, pueden decidir hasta cuándo. Y claro que eso nos obliga a diseñar instrumentos, porque aquí hay un montón de problemáticas hacia el interior del propio derecho que merecen ser tratadas. La recepción de la vida y de la muerte que se hace en el derecho penal, la recepción de la vida y de la muerte que se hace en el derecho civil, y con las consecuencias que tienen los actores, ¿verdad? La responsabilidad de los equipos de salud, y hasta qué punto yo, como agente moral, yo mismo no puedo decidir acerca de la propia vida y los límites de ella, ¿no? Muy interesante, la verdad es que toda esta referencia que haces justamente es lo que le dota de mucho atractivo a todo el tema, y precisamente como decías, si es paradójico que no tenemos, o el debate constante, no solamente filosófico, sino científico incluso, de no saber cuándo comienza la vida para efectos del debate del aborto, como tampoco se sabe exactamente cuándo termina, si cuando una persona está en estado vegetativo, ya se puede decir que no está viva. En fin, hay una frontera muy delgada entre la vida y la muerte. Y con esto, pues es que precisamente por ello no se puede resolver una pregunta
y no pretendemos resolverla en este foro, sino seguir justamente debatiendo, que me parece lo interesante de ello. Es muy interesante, precisamente hablando ya de eutanasia, el hecho de justamente en manos de quién está la decisión. Preguntas como, ¿quién decide cuando una vida debe o no merece ser vivida ya? ¿Quién en su momento puede o cómo debe de constituirse ese consentimiento informado? En fin, son varias preguntas que están en el entorno y yo hablo desde mi desconocimiento profundo del tema y precisamente por ello te traslado a ti la pregunta de en dónde estamos, cuáles son aquellos temas que estamos ahorita ya entre lo definido y lo definible para seguir construyendo sobre el debate de la eutanasia. A mí me parece que está todo por hacerse, ¿no? Parece mentira, pero que con un clásico como este tenemos precisamente estas dificultades para sincronizar el lenguaje. Esto que planteabas, Carlos, me parece sumamente interesante, porque el lenguaje bioético, en última instancia, o desde la bioética, se necesita una suerte de simetría donde podamos, desde las distintas disciplinas, formular aportes. Y aquí hay algo que es clave. La vida como proceso y la muerte como proceso, desde el derecho, no tenemos herramientas para pensar la idea de proceso. Supongo que aquí debe haber muchos abogados, o diría que casi la mayoría deben ser abogados. Pero todo es buena gente, digamos que la naturaleza de la vida y la naturaleza de la muerte es la naturaleza de un proceso. Por lo tanto, el inicio y el final de ese proceso, que ciertamente en algún momento se produce, esto que lúcidamente apunta Carlos. Bueno, ¿cuándo comienza la vida para empezar a intentar ponernos de acuerdo acerca de la interrupción del embarazo, la no interrupción del embarazo, la muerte? A ver, ¿cuándo se produce la muerte? Y no cabe duda la naturaleza procesal que tiene la muerte. Sin embargo, los abogados, ¿no?, quizá perseguidos por dirimir con exactitud la vocación hereditaria, tenemos la necesidad, la urgencia, la premura de ubicar en tiempo y espacio con exactitud la muerte. Por eso la muerte ocurrió a las 9:31. Y uno dice, bueno, 9:30. En la Argentina, que no somos muy puntuales, que no nos caracterizamos por ser puntuales, podemos decir, bueno, las 9:30, más o menos 9:30. No, tiene que ser la hora exacta, precisamente para despejar los fenómenos de la conmorencia, que ya desde el derecho romano en adelante nos preocupaba. ¿Quién se murió primero? Porque hay que resolver la herencia. No es una cuestión menor. Las 9:31 no es lo mismo que las 9:29. Hay que resolver la herencia. ¿Quién acude a la herencia? Entonces, pensamos así. Pensamos a la vida y a la muerte y la tenemos que encuadrar justo, hay que encastrarla justo en un eje cartesiano, tiempo y espacio, y hay que decir, ocurrió el 21 de abril de 2021 a las 18:15. Ocurrió con exactitud. A mí me parece que esa es una primera aproximación en la cual tenemos que limar el lenguaje para aproximarnos, porque no contentos con eso, empezamos a dictar normas, empezamos a dictar leyes que se hacen cargo de la última voluntad. Ese es un gravísimo problema. A ver, ¿cuándo es la última voluntad? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuál es la última voluntad de una persona? ¿Cuándo sucede? ¿Cuál es esto de garantizarle el derecho a la última voluntad? Y allí en el chat estaban diciendo que efectivamente en México hay una ley de protección. Sí, claro, en el DF, en Aguascalientes y en Michoacán, si no me equivoco, son los 3 estados de la federación donde hay una ley que protege los derechos de los pacientes a expresar una última voluntad y se le garantiza el cumplimiento a esa última voluntad. Entonces, recogiendo el guante de esto que dice Carlos, el problema del consentimiento es importante y yo diría que es central, porque no es lo mismo contar con el consentimiento del paciente que no tenerlo. Yo diría que para un liberal clásico, como es mi caso, si hay una voluntad expresa de un paciente, si hay una voluntad explícita
aunque haya sido otorgada de manera diferida, aunque haya sido otorgada con antelación, y ahí aparece el fenómeno de las directivas anticipadas. Es decir, yo en este momento, que no estoy afectado de una dolencia incurable o no estoy en el tramo final de una dolencia, o al menos no lo sé, podría llegar a exteriorizar una voluntad para cuando llegue ese momento, para cuando llegue mi momento final, proveer en el sentido en el que quiero que se disponga conmigo. A mí me parece que cuando tenemos, y aquí ya empezamos a jugar fuerte, cuando hay voluntad de una persona, así haya sido de manera anticipada, yo creo que habiendo voluntad sobre la propia vida, ¿quién mejor que uno sobre la propia vida? Yo, en principio, le doy un visto bueno. ¿Por qué digo en principio? Porque muchas veces los seres humanos también somos complicados, ¿no? A veces decimos algo que no es exactamente lo que queremos, a veces queremos decir algo, pero es porque estamos esperando que, a veces nos dejamos morir un poco, pero porque queremos en el fondo que alguien nos venga a buscar. Entonces no estamos tan seguros de que sea la última voluntad. El paciente que rechaza un tratamiento, bueno, ¿está rechazando un tratamiento o está queriendo llamar la atención de sus hijos porque no lo van a visitar nunca? ¿Está queriendo llamar la atención de su entorno para que alguien le dé? El tipo no quiere renunciar al tratamiento. En realidad lo que quiere es que alguien le haga un mimo, que alguien le haga un poco de cariño, le haga un poco de compañía, le haga un poco de presencia. Entonces, cada vez que pensamos en la voluntad y en la exteriorización de la voluntad, cuando se juega una decisión final de estas características, a mí me parece que cuando hay certeza de esa voluntad, es decir, cuando alguien en pleno uso de sus funciones otorga una voluntad y dice, señores, conmigo quiero que suceda esto, yo creo que el lugar ideal para plantearlo es la intimidad del hogar. No sé si es una notaría, no sé si es un tribunal, no sé si es el escritorio de un abogado. Es la mesa familiar. Porque los garantes últimos, en última instancia, de qué es lo que van a hacer con nosotros cuando se nos lleve hacia la morada final, son ellos los que van a decidir. Y aquí sí, claro que hay que tratar en lo posible de que eso se cumpla. No obstante, y estoy poniendo muchos peros, ¿no? Muchas excepciones, pero ¿en qué medida una decisión aparentemente liberal como la que yo estoy adoptando no me transformo en un idiota útil que se deshace de los que ya no producen ni consumen en nuestras sociedades? Porque eso también es un tema que hay que ponerlo a relucir, que hay que decirlo con claridad. Convengamos que alguien que está en el tramo final de su dolencia es alguien que ya no produce, que va a consumir mucha tecnología médica, va a consumir mucha medicina, y vamos a ver quién la va a pagar, ¿no? Entonces, a veces que la eutanasia no sea una vía fácil para deshacernos de aquellos que ya no producen y van a gastar mucho. Con todas esas salvedades, con todas esas atenciones, con todas esas alarmas, yo diría, si hay voluntad, la voluntad se privilegia siempre. Siempre. Que creo que es una de las herramientas para clasificar también a la eutanasia. Voluntaria o involuntaria. El problema, y menudo problema tenemos, es cuando no sabemos qué quiere el paciente, o qué hubiese querido el paciente. Cuando no tenemos una referencia. A veces la familia puede tenerla, pero cuando le toca tomar esa decisión al equipo de salud, cuando le toca decidir sobre un moribundo al que no conocen, al que no vieron nunca, al que no saben quién es, ni a qué vino, ni cómo vivió. Entonces, a mí me parece que el primer elemento para clasificar es si hay voluntad o si no hay voluntad. Y luego aparece otro elemento, y que es el que nos obliga a mirar desde la óptica del tercero al que le toca intervenir y que tiene posición de garante, y que le toca cuidar, a los integrantes del equipo de salud, y que nos habilita ya esa clasificación en eutanasia activa o pasiva. ¿Hacemos o no hacemos? Y en su caso, ¿qué hacemos? ¿Y hacemos con la venia del paciente, es decir, con su voluntad, o hacemos sin su voluntad? No cabe ninguna duda, repito, que la eutanasia involuntaria es el fenómeno en el cual hay que ser extremadamente prudente. Pero luego se habilita esta clasificación también, hacer o no hacer.
Y luego también se habilitaría una más, y además habría que hacer un cuadrito para ver todas las clasificaciones posibles, ¿no? Voluntaria activa o voluntaria pasiva, involuntaria activa o involuntaria pasiva, pero si es directa o si es indirecta. Es decir, si la muerte es el resultado inmediato, es el resultado directo de ese hacer, o es el resultado indirecto de ese hacer, o de ese no hacer. Entonces, a mí me parece que en esa clasificación, y que uno puede sistematizar e ir encuadrando los distintos supuestos, nos van a permitir también reconciliarnos con el término eutanasia. Algo que se me olvidó decir al principio, pero la palabra eutanasia, que tiene mala prensa entre nosotros, ¿no? Cuando uno habla de eutanasia aparece esta idea del doctor muerte, está el doctor muerte aquí, el que va a terminar la vida, y ciertamente, probablemente ustedes en México tienen una influencia cultural que los hace relacionarse de una manera más cordial, más amigable con la muerte. A mí me tocó estar en vísperas de un Día de Muertos en el DF y yo quedé fascinado, quedé impactado de ver cómo se relacionan con la muerte en términos mucho más, entre comillas lo pongo, cordiales y más amigables. Nosotros tenemos esta idea de que la muerte es un esqueleto que se traga a los seres queridos, ¿no? Que viene a buscar un ser querido, viene con una hoz y se lo lleva. Una cosa tremenda. ¿A quién le puede agradar? ¿A quién le puede simpatizar pensar a la muerte en esos términos? Entonces hemos tomado la decisión de expulsarla del ciclo vital. La muerte está expulsada del ciclo vital. La muerte llega cuando se fue la vida. O sea, no tiene nada que ver con la vida, nosotros no nos morimos nunca, siempre se mueren otros, eso no tiene nada que ver con nosotros. Y sin embargo, el origen de la palabra es la buena muerte. Es decir, la carga emotiva negativa que le hemos puesto no se condice con el origen de la expresión, ¿no? Que remite a esa idea de buena muerte. Pero a mi modo de ver, Carlos, y sintetizando con eso, sin duda, el consentimiento o la voluntad que en última instancia logre exteriorizar el paciente es fundamental y creo que divide aguas con mucha claridad. Y luego es necesario, a partir de allí, tallar con mucha claridad cuál es el rol del tercero, qué está habilitado a hacer y qué no está habilitado a hacer, qué puede y qué no puede, y hay que entrar a cortar las acciones que se pueden desplegar con la venia o sin la venia de ese paciente, ¿no? Por eso es que los instrumentos legales que en última instancia se sancionan, se emiten, son fundamentales, sobre todo por la claridad para el equipo de salud, ¿no? Muy bien, muy interesante. Patricio Consentino, saludos desde Chaput, Argentina, gran propuesta e invitado. Javier Cortázar, también desde la Ciudad de México, nos saluda Deina, Ised, María, bueno, y algunos más. Los invitamos a que nos digan de dónde nos ven, a que nos hagan también llegar sus preguntas, sus comentarios. Es un tema muy interesante. Yo quisiera también pedirle a Carlos Eliam algunas precisiones que creo que no sé si compartas que son importantes, ¿no? Una cosa es la eutanasia y otra es la voluntad anticipada, ¿no? Estamos ante dos situaciones diferentes. En el caso de la voluntad anticipada, puede ser que la persona como se encuentre bien, se encuentre de salud adecuada y pueda en determinado momento ir ante un notario en México. En México ya hay casi 14 ya entidades federativas que establecen esta posibilidad de ir ante un notario público y decir que si en determinado momento se encuentran en una enfermedad terminal, que hay un tema ahí de enfermedad terminal, porque la ley de la Ciudad de México establece que la persona puede fallecer desde el momento en que tiene la enfermedad terminal en un periodo no mayor de 6 meses, que es algo así como también cómo calcular el tiempo que le queda a la persona, ¿verdad? Se entiende que en la voluntad anticipada se nombra a un representante porque, como bien dijiste, no pudiera la persona estar consciente de la situación en la que se encuentra, y también es posible, una vez que la persona está internada, si es que está consciente, hacerlo en algún formato que ya el sistema de salud tiene implantado en México, es decir, es la voluntad anticipada. Pero la línea delgada
podríamos decir, que esta persona solamente se mantiene viva por el avance médico, por algunos aparatos técnicos que le permiten la vida, de tal suerte que si le quitaran esos aparatos médicos, él solito o solo la persona por sí mismo iba a morir. Entonces, lo que se pide es que se desconecte. Pero en el caso de la eutanasia, podríamos decir que es provocarle la muerte. Es decir, no solamente quitarle los aparatos que lo mantienen vivo, sino quizás por el dolor al que se enfrenta, la situación, a un punto muy interesante que la verdad es triste mencionarlo, pero la cuestión económica, como bien señalaste, puede ser que la persona esté dejándole a sus seres queridos una gran carga económica porque lo que ha recibido en atención médica va a causar una deuda familiar y quizás la persona no tiene una calidad de vida para disfrutar esa recuperación y sea algo que a la larga pues lesione a todo un grupo familiar. En ese sentido creo que sí es importante, si lo consideras, Carlos, Elian, hacer una distinción sobre la eutanasia y la voluntad anticipada. Gracias, Carlos. Ciertamente, sí, sí, y tomando este ejemplo bien lúcido que trae el doctor Alfonso, ¿qué pasa cuando la atención de un paciente, ¿no? Cuando la atención de un familiar que se extiende por meses y meses en una terapia intensiva, ¿sí? Convengamos que un día en una terapia intensiva, en una institución de tecnología de punta, en una institución de tecnología de vanguardia, en el DF, en Buenos Aires, en San Pablo, en Bogotá, en Santiago, en donde quieran que estén mirándonos, ciertamente es más cara que en el mejor de los hoteles de las bonitas playas mexicanas. No cabe ninguna duda que pasarse un día en la terapia intensiva conectado al equipamiento y la tecnología médica de punta es más caro que pasarse un día en un hotel 5 estrellas del bonito Caribe mexicano. Entonces ahí es donde yo diría, no solamente que estamos cargando con estas deudas a la familia, sino veámoslo con el siguiente ejemplo, y esto para los amigos del derecho de las sucesiones que nos estén mirando, por ejemplo, ¿no? Si aquí hay algún colega de las sucesiones que esté mirando y diga, con un argumento piadoso, como podría ser, no quiero infringirle de ninguna manera dolor, sufrimiento, padecimientos a mi ser querido. ¿Mm? Si allí tenemos algún amigo de Argentina que está mirando y decimos, de ninguna manera quiero que mi abuelo sufra, de ninguna manera quiero que mi abuelo padezca, de ninguna manera quiero que mi abuelo vea comprometida su dignidad en el final de su vida, en el tramo final de esta dolencia, que lo ha despersonalizado. Basta, no quiero que el abuelo sufra, pero resulta que el abuelo es un terrateniente que tiene 5.000 hectáreas en la zona núcleo de la Argentina, ¿no? Allí, o pongamos por Tandil, que es una zona muy bonita, una zona muy próspera, muy rica, con buenas tierras, y de repente resulta que quien termina tomando una decisión irreversible sobre la vida del ascendiente es quien luego lo hereda. De manera que cuando hablamos de los instrumentos legales o de los instrumentos normativos que deben dictarse para regular, porque aquí una pregunta interesante es si estamos ante un supuesto de libertad reglada, por eso decíamos si la vida se ha transformado en un objeto decisional posible, si es un ejercicio de la libertad con reglas, o si en realidad estamos ante la prohibición absoluta de decidir sobre la vida con alguna concesión. A mí me parece que deberíamos recuperar, deberíamos devolver la decisión sobre la propia vida a la autonomía personal, al consentimiento, a la voluntad individual, y en todo caso establecer alguna regla, establecer alguna reglamentación como esta que estamos diciendo. Deberíamos pensar que quien toma la decisión final, que es indudablemente la familia, es quien hereda después. Hay un conflicto de intereses enorme
Hay un conflicto de intereses gigantesco, pero lo cierto es que ¿quién está en condiciones sino de tomar una decisión si no es la propia familia, cuando la persona no ha dicho nada? Y a esto hay que agregar que culturalmente, sociológicamente, no tenemos el hábito de testar, al menos aquí en la Argentina no somos de testar. Y tomando lo que decía recién el doctor Alfonso, efectivamente, tenemos legislación, la tenemos, decíamos, en México, existe en Uruguay, existe en Chile, y existe en la Argentina esto de otorgar directivas anticipadas. El otorgamiento de una directiva anticipada, exteriorizar una voluntad sin estar incurso en la situación que la contenga, ¿no? Es decir, yo me anticipo, es un caso de consentimiento diferido. Por eso cuando Carlos decía el tema del consentimiento, sí, claro, es un caso de consentimiento diferido. Yo estoy decidiendo hoy hacia adelante. Y en la Argentina tenemos la Ley de Derechos del Paciente, donde efectivamente se dijo, y si me permiten, lo voy a buscar porque creo que da cuenta, se modificó, con la 26061, se modificó la Ley de Derechos del Paciente, y se dijo que los pacientes tienen derecho a aceptar o a rechazar terapias, determinadas terapias. Y fíjense que dijo algo sumamente curioso. Le agregó, a mi manera de ver, con una pésima técnica legislativa, no era necesario hacer esto, pero le agregó una última expresión a ese artículo 11 de la Ley de Derechos del Paciente, que recoge la oportunidad de otorgar directivas anticipadas, diciendo: las directivas, estas directivas de las que estamos hablando, deberán ser aceptadas por el médico a cargo. Deberán ser aceptadas. Claro, el problema es que, insisto, es un agregado completamente innecesario, pero ese agregado habilita dos interpretaciones perfectamente viables, ambas, pero absolutamente contradictorias entre sí. Y me explico. Si el legislador lo que quiso decir al agregar que las directivas anticipadas deberán ser aceptadas por el médico tratante son una imposición para el médico tratante, es decir, ese deberán ser aceptadas va dirigida al médico tratante y le estamos diciendo: doctor, usted debe aceptar la directiva anticipada del paciente, o, por el contrario, lo que quiso significar el legislador con eso es si la directiva anticipada deberá ser aceptada por el médico tratante como un requisito de validez de la propia directiva anticipada para luego tornarla operativa. Yo me acuerdo que cuando salió la ley, estoy hablando ya hace unos cuantos años atrás, 10, a mí fue lo primero que me llamó la atención. Yo dije, bueno, ¿y con qué sentido un paciente dicta una directiva anticipada si no es para que sea acatada, muy entre comillas, que no se me enojen los médicos con esto, sino es que sea efectivamente observada, es decir, custodiada por el médico? Si el paciente dio una directiva anticipada, el médico está obligado a cumplirla. Pues bien, esta interpretación que yo digo que se abría al introducir una categoría deóntica de manera completamente innecesaria, que era el debe ser aceptada por el médico, no faltó quien dijo: no, momentito. Lo que estamos queriendo decir con esto es que para que surta efecto, es decir, para que se vuelva operativa esta directiva anticipada otorgada en el pasado, necesita que el médico también la acepte. Y esto llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente con un caso de un testigo de Jehová que había rechazado una transfusión sanguínea con antelación, y cuando llegó el momento de necesitar una transfusión, su esposa opuso la directiva anticipada para decir no lo transfundan, él lo hizo con antelación. El procurador ante la Corte dijo: bueno, es que una interpretación posible es que el que debe aceptar también es el equipo de salud. Y allí se armó una discusión, como nos gusta hacer a los abogados, porque después la cuestión se terminó transformando abstracta y el paciente ya no necesitó después la transfusión. Pero lo cierto es que
cada vez que nos metemos a regular la libertad, repito, yo me declaro, digamos, siempre a favor de la voluntad de la persona, siempre a favor de la voluntad de la persona, con la salvedad que hice, ¿no? Cuando estemos seguros que lo que nos está diciendo es, basta, hasta acá llegué, no quiero más, suficiente para mí. Cuando estamos seguros de eso, nadie puede escribir arriba, nadie tiene mejor perspectiva sobre la propia vida que la gente para decidir qué quiere hacer con ella y cómo quiere terminarla. De manera que este instrumento o este mecanismo, este dispositivo para facilitar la exteriorización de una voluntad de manera anticipada, me parece que es un muy buen instrumento, es un muy buen mecanismo. Solo que, repito, culturalmente no estamos habituados a pensarnos moribundos, ¿no? Somos más bien reacios a aceptar que algún día ese momento va a llegar. Pero hablaría muy bien de nosotros que nos incorporemos a la vida como seres murientes, al menos con conciencia de que somos seres murientes, ¿no? Es un tema de verdad interesantísimo y entre más argumentas sobre el tema, más dudas me surgen a mí sobre el mismo. Como es natural y como no solamente a mí, sino a todos los que escuchamos estos temas, nos vuelve ese tema danzante que tú decías, que se vuelve dinámico dentro de nosotros. En algún momento, bueno, yo quisiera que tocaras un tema que a mí, que en parte ya lo has mencionado, que tiene que ver con la dignidad. Y en alguna ocasión, no me acuerdo si era a Juan José Arreola, aquí le preguntaban, oiga, ¿y usted le tiene miedo a la muerte? Y él decía, no, yo le tengo miedo al dolor, que es lo que sí conozco. Y entonces, ¿qué tanto es importante como un aspecto de la voluntad, el hecho de decir, yo no tengo una vida digna, yo tengo una vida de dolor, yo tengo una vida permanente, yo tengo que decidir sobre esto? Pero desafortunadamente, con esto que tú mencionabas al final, se envuelve otro aspecto importante, porque cuando tú dices, es la voluntad de quien quiere morir, sí, pero cuando tú externas tu voluntad y la ley te pide que el médico tratante se pronuncie, es porque necesitas que para que tu voluntad se haga efectiva, necesitas la ayuda de otro. Y ese otro puede no estar convencido de cortar la vida de esa persona, por más que tenga la voluntad de hacerlo. Si a mí me pide un familiar mío, mi padre me dice, quiero que me desconectes, quiero que me... Yo no estoy convencido, yo soy de los que cree que debería de permanecer vivo, y sin embargo, pues ya estoy trastocando yo temas de dignidad de su propia vida. No sé si me explico, y quizás sobre esto me Total, gustaría sí. que comentaras algo. Sí, es que absolutamente. Yo soy, cada vez que Carlos ibas hablando, yo me iba identificando con lo que ibas diciendo. Yo soy de los que quieren que no lo dejen morir nunca. Yo no me quiero morir nunca. Yo quiero no sé, si me dicen, bueno, mire, lo único que tiene acá es la cabeza, la vamos a poner acá arriba de la mesa. Sí, yo quiero estar vivo. Pero lo digo ahora, ¿no? Y tal vez haya que aceptar la idea que a lo mejor la gente se cansa de vivir también. Tal vez haya que aceptar la idea de que uno se canse de vivir. Solo que tenemos también este tipo de el cansancio, la pérdida del instinto vital, tenemos una aproximación moral y psicológica que muchas veces es, digamos, negativa, digámoslo de la manera más pulcra que se puede. Tradicionalmente, la psicología tradicional nos había enseñado que la pérdida del instinto vital era una cuestión patológica, esta cosa patológica del suicidio, el suicidio como algo patológico. O que necesariamente toda persona que le pone fin a su vida es porque sus estructuras internas se derrumbaron, o estaban tan desvencijadas, tan derrumbadas, que no pudo contener más la vida. Yo digo, bueno, concedamos que el suicidio tenga esa característica en la gran mayoría de los casos, o muchas veces responda a eso.
Pero muchas veces el suicidio es también un mensaje contundente de alguien que quiere decir, no, así no, va a ser así. Nosotros tenemos un caso en Argentina de un hombre muy caro para el sentimiento de los argentinos, un cardiólogo, el doctor René Favaloro. René Favaloro, que fue el creador del bypass, un cardiólogo muy querido por todos los argentinos, que en una ironía del destino, en una ironía de la vida, le puso fin a su vida con un disparo en el corazón. Él se suicidó con un disparo en su corazón. Y claro, y deja una carta explicando los motivos de esa decisión. Y a mí, confieso, que me hizo repensar la idea del suicidio. No necesariamente toda persona que se suicida es porque ya no le encuentra el sentido a la vida, sino a esa vida y quiere imprimir una modificación, salvando debidamente las distancias. Aquellas personas que deciden morir por una causa, claro, a veces no se suicidan, pero ciertamente no hacen nada para evitarlo. El mismísimo Jesús de Nazaret, ¿no? No vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. ¿A dónde va el tipo? A Jerusalén. O, no sé, Martin Luther King. ¿No? Personas que entregaron una vida, entregaron su propia vida por una causa. A mí no me parece que haya allí una pérdida del instinto vital. De manera que esa aproximación psicológica negativa, una aproximación moral negativa y una aproximación religiosa también negativa, ¿no? A veces cuando uno recorre algún cementerio y puede ver esas tumbas rodeadas de cadenas, ¿no? O cuando antiguamente se privaba de rituales fúnebres, el culto católico concretamente privaba de rituales fúnebres al suicida. A mí me parece que hay allí un dato que no me parece menor y que tiene que ver con la imposición de modelos de virtud para vivir y para morir. A mí me parece que el Estado, los estados, el Estado mexicano, el Estado argentino, desde el lugar del que nos estén mirando, no hay legitimidad para que el Estado imponga un modelo de virtud a la hora de vivir y a la hora de morir, que en última instancia es el último acto que nos toca en este plano, ¿no? Cuando morimos es el último acto que nos toca ejecutar, que nos toca representar en este plano. Y no creo que sea legítimo imponer un modelo de virtud, precisamente porque entronca con esta idea, Carlos, que vos colocás, que es la idea de dignidad. Ciertamente una idea hueca, ¿no? Una idea vacía, y que uno le puede poner adentro lo que quiera. La palabra dignidad la utilizaban al mismo tiempo Fidel Castro y Juan Pablo II, y probablemente querían decir cosas diferentes, ¿no? La usaban Osama Bin Laden y la usaba Obama, ¿no? Al mismo tiempo utilizaban la misma expresión. Saddam Hussein y Bush. Todo el mundo utilizaba la palabra dignidad y probablemente para excitar ideas distintas en sus interlocutores. De lo que no me cabe a mí ninguna duda es que esa idea de dignidad entendida como la capacidad de asumir la responsabilidad por los propios actos. Yo, si tuviera que dar una idea de dignidad, es precisamente aquella que soporta la idea de que me hago cargo de lo que hago o de lo que dejo de hacer. Para mí la dignidad tiene que ver más con eso. Esta decisión la he tomado yo, asumo un compromiso ante la historia y me hago responsable de eso. Para mí la dignidad tiene que ver con eso. Y en ese sentido, creo que va de la mano con esto que decía antes, ¿no? Yo no creo que sea legítimo que un Estado imponga un modelo de virtud para vivir o imponga un modelo de virtud a la hora de morir, ¿no? Muy bien, muy bien. Y esto nos lleva a muchos temas que se correlacionan, ¿verdad? Ángel Falconi, desde Ecuador, saludos, excelente ponencia de Elian
Prego, un amigo de la infancia, Alejandro Viramontes Madrid, nos habla de un tema que realmente creo que será un tema que tendremos que tratar en el foro. Dice, ¿qué papel juegan los seguros de salud en la situación de enfermedad de un terminal de un paciente? Es todo un tema, ¿verdad? Edith King, saludos. Jorge Martínez Velasco, saludos. También nos están viendo en Sonora, México, en la Ciudad de México también. Nos están viendo en Guerrero, nos están viendo en Yucatán, en Quintana Roo. Saludos desde Bolivia a los panelistas. Entonces, tenemos un público diverso y la verdad ha sido el programa muy rápido se ha ido. De Colombia nos saludan también Reinaldo Plata, un saludo Reinaldo, y de Oaxaca, México, Itzel Chávez Peña. Ahorita que habías, que participases con esta, en esta respuesta a Carlos Reyes, a mí se me han dejado algunos temas que creo que nada más a manera de una reflexión. Por ejemplo, no hemos tocado el tema, independientemente de lo que nos decía Madrid, de los seguros de vida, qué papel juegan en las enfermedades terminales. Tenemos otro tema que también es muy importante, la objeción de conciencia, ¿no? Que es un tema que has estado realmente tocando. Ahora, el problema de las palabras son las imprecisiones, ¿no? Y las imprecisiones que realmente no hay una palabra que sea justa a una descripción en la que todos compaginemos. De hecho, una de las cuestiones, yo recuerdo en la preparatoria, nos preguntaba el maestro en el laboratorio de biología, ¿qué es la vida? ¿No? Y entonces nos tenía ahí divagando a todos, divagando. Y entonces nos dijo en esa ocasión, que no se me olvida, dice, en un congreso donde se reunieron los científicos más grandes, llegaron a la conclusión que la vida procede de la vida. Eso es la vida. Solo lo que tiene vida puede dar vida. Entonces, y la muerte, pues procede de la vida, ¿verdad? Pero de una u otra manera son cuestiones que podríamos decir pueden ser muy, muy subjetivas. Por ejemplo, en materia penal, la diferencia entre un infanticidio, yo recuerdo que decía que si lo mataban antes de 72 horas era infanticidio, si no, si estaba dentro del vientre materno era aborto, etcétera, etcétera. A veces también necesitamos precisar, como bien mencionabas, el tiempo de la privación de la vida. Y otra de las cuestiones también muy importantes es que todo mundo cambiamos constantemente. Lo que piensa hoy Carlos Reyes, lo que piensa Carlos Eliani, lo que pienso yo, mañana puede ser completamente diferente. Porque la vida es así. No somos un retrato, sino somos seres vivos, y eso también habría que reflexionar. O quizás ahora, con las cuestiones tecnológicas, pues tenemos, y el contexto, tenemos una forma de pensar que tendrá que evolucionar en su momento. Y algo también muy importante que me impacta también lo que hablabas, Carlos, sobre el suicidio. El suicidio yo creo que es un acto de valor más que de cobardía. Y había que respetar esas decisiones yo me sumo a la idea de la libertad, ¿verdad? El Estado no puede meterse a nuestra recámara, no puede meterse a lugares íntimos, y en eso creo que habría que cambiar el concepto de soberanía. No sé si estén de acuerdo. Como dice Luis Ferraioli, la soberanía está fraccionada en cada uno de nosotros, que representa la autodeterminación individual y no colectiva. Y finalmente, podríamos decir que la dignidad, para tratar de aportar también algo en esta complicada definición de las palabras, yo la veo como sinónimo de respeto. Hay dignidad cuando se respeta.
cuando uno mismo se respeta y cuando respeta a los demás. Carlos Reyes, ¿cómo ves toda esta información que hemos estado manejando, que ya estamos casi a unos minutos y ha sido muy rápido este programa, ¿no, Carlos Reyes? Es precisamente lo que me molesta. Generalmente que nos reunimos tenemos un tema muy interesante, termina el tiempo y nos quedan más preguntas que respuestas. Yo no quisiera agotar este tiempo haciendo una reflexión personal, ni mucho menos. Más bien, yo quisiera dar este espacio a mi tocayo para que nos diga en dónde estamos, hacia dónde se dirige el debate acerca de la eutanasia. ¿Qué nos podrías decir como una forma de conclusión que necesariamente va a ser preliminar, sin duda, ¿no? Sí, creo que sería una muy buena invitación para seguir debatiendo, pero volvería al principio, donde desde cuándo o cuándo fue el momento en el que la vida se transformó en un objeto decisional posible, ¿no? Y eso sí que es un fenómeno relativamente reciente. Es un fenómeno relativamente reciente. Esta custodia de la vida, este valor sacramental de la vida humana, que no tengo ninguna duda que tiene ese valor cuando se trata de la vida de un tercero. Pero tal vez lo que estamos empezando a advertir que hay un viraje es en, bueno, mire, cuando se trata de la mía, déjeme que yo le diga, en todo caso, ¿no? Como para recuperar la idea de la vida como derecho y no como la obligación de vivir, ¿no? Yo no estoy obligado a vivir, no estoy obligado, de eso no cabe ninguna duda. El tema es que las consecuencias que tiene decir no estoy obligado a vivir nos lleva a esta discusión acerca de si se trata de una libertad regulada o una prohibición con concesiones. Yo creo que hay que recuperar esta idea, ¿no? Que se trata de un ejercicio de la libertad en el que necesitamos algunas reglas, ¿no? Porque como bien decías, Carlos, en la intervención anterior, yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Yo en principio siempre digo que sí, siempre digo, cada cual con su vida hace lo que quiere. El tema es cuando yo tengo que obligar a otro a que lo haga, ¿no? Oiga, venga usted y máteme. Oiga, venga usted y... Ahí es donde aparece, ¿no? Y esto que decía Alfonso recién, la objeción de conciencia. Pero en suma, a mi modo de ver, y creo que es la invitación para seguir debatiendo en esto, es hacer consciente, ¿no? O de repente se ha montado en la cultura jurídica y moral de nuestro tiempo la posibilidad, la opción, la alternativa de hacer de la vida un objeto decisional. Hacer de la vida un objeto decisional. Y esa me parece que debería ser al menos una vía de acceso a la problemática para luego dirimir la letra chica, para luego ir regulando lo pequeñito. Pero como principio, yo diría, la vida es un objeto decisional posible. Magnífico. Perfecto. Tenemos un saludo desde Bogotá, Colombia. En mi país, desde la sentencia constitucional C-293 de 1997, mediante el cual se despenaliza el homicidio por piedad, no se ha podido concretar una ley que regule la eutanasia. ¿Qué cree el brillante doctor Pecno que pueda ser la talanquera o el obstáculo para ello? A que yo sé quién dijo eso. A que yo sé quién dijo eso. Pero, y le mando un beso. Sí, ciertamente Colombia es uno de los países que en la región tiene regulada la eutanasia, pero en una sentencia constitucional. Como bien señala la doctora, en una sentencia constitucional del año 97, y que de hecho se le puso al Estado la obligación de dictar una ley que todavía no ha podido dictar. El Parlamento colombiano todavía no ha podido establecer una ley que regule. Por eso es que la situación es bastante complicada en Colombia en esto, porque existe una sentencia de la Corte Constitucional contundente, y yo diría de aquella hermosa Corte Constitucional, donde se estableció la inconstitucionalidad de penalizar el homicidio por piedad.
Sin embargo, todavía no se han podido dar una ley. A mi modo de ver es porque todavía hay alguna resistencia, probablemente por una vieja impronta psicológica, por una falsa comprensión moral, por una opresiva comprensión religiosa, y cuando hablo de Colombia, esto perfectamente mismo lo podría decir de Argentina también, lo podría decir de Chile, lo podría decir de Paraguay, lo podría decir de muchos países de la región, donde todavía no se ha podido habilitar esta idea de que la vida es un objeto decisional posible porque el Estado no está legitimado para imponer ningún modelo de virtud. Y las cosmovisiones, que resultan ser fundacionales para la vida en sociedad y que de alguna manera nos permiten comprender la totalidad, como es la vida o como es la muerte, es indispensable habilitar esta dosis de respeto que decía Alfonso Jaime, ¿no? Esta necesidad de habilitar una dosis mínima de respeto o de esta autodeterminación, en palabras de Ferraioli, ¿no? Que son un débito del Estado para con los ciudadanos. Pero sin duda yo creo que esa imposibilidad de Colombia, que se frustró de vuelta ahora, se volvió a frustrar la posibilidad de sacar una ley, y al mismo tiempo hay avances y retrocesos, ¿no? Porque también fue el primer país de la región que se animó a regular la eutanasia en niños, lo cual sería un tema para otro programa, porque el tiempo en televisión es tirano, dicen, ¿no? Pero ciertamente la eutanasia en personas menores de edad, ¿no? Un tema en el que hemos estado circundando en este espacio, la voluntad y el perfeccionamiento de la voluntad. Claro, no, es persona menor de edad, sí, pero se muere, igual que las personas mayores de edad. Entonces, ¿será que no tiene derecho a decidir sobre su propia vida? No para ponerle fin, pero para al menos decir cómo quiere morir. ¿O será que hay que tener una edad determinada para morirse? La verdad es que allí donde la naturaleza no ha establecido esa distinción, creo que no deberíamos establecerla nosotros tampoco. Yo quisiera pedirte, Carlos, que nos des la oportunidad de tener una segunda parte de este programa. Coincido con lo que dice María de los Ángeles Mares, necesitamos más tiempo, son temas muy interesantes a seguir desarrollando. Y efectivamente, es que si esto no se ha podido desarrollar en años, no se ha podido resolver en años, no lo vamos a resolver aquí, pero es que discutirlo nos ayuda a pensar en lo que podría llegar a ser un escenario posible de nuestras vidas, de nuestro final de nuestra vida, ¿no? Y yo sí quisiera que continuáramos. Para nosotros en el SECOCICE y en la UNACH y para la Red Académica Latinoamericana en Ciencias de la Salud, es importantísimo seguir trabajando en estos temas y queremos comprometerte aquí a que tengamos un segundo programa sobre estos mismos temas, Carlos, por favor. Pero con todo gusto, claro que sí, claro que sí. Sobre todo la necesidad de armonizarlos, ¿no? Y de buscar respuestas integradas, porque cada vez que un país avanza y otro retrocede, que se da también esta suerte con una problemática para el tercer programa, Carlos, el turismo sanitario, ¿no? El turismo sanitario. Porque ¿qué pasa si Colombia lo permite y el resto de los países no? Y bueno, vamos a tener una migración interna cuyo móvil va a ser, una migración transfronteriza que tiene como móvil, bueno, vamos allá que allá se puede, vamos allá que allá se puede. Esta cosa de ir picando país por país, es necesario que trabemos algún consenso que nos permita tomar soluciones, entre comillas, armonizadas. Y creo que en esas soluciones armonizadas, sin lugar a dudas, Alfonso Jaime ha dado en la tecla, y es con el respeto a las cosmovisiones, el respeto a la propia visión de la vida, y la imposibilidad de imponer un modelo de virtud. Bien, pues muy amable, la verdad ha sido, doctor Alfonso Jaime, ha traído a colación un tema del área de derecho de seguros. Al respecto, si acudimos a la analogía de eutanasia, suicidio, partiendo de ambas acciones, son encaminadas a terminar voluntariamente la propia vida. ¿Sería posible hablar de la eutanasia en un hecho asegurable? Bueno, yo creo que ese tema lo vamos a tocar. Pedimos un poco de tranquilidad, porque sí necesitamos, es un tema tan extenso. La verdad que el derecho a la salud creo que es el derecho que más se interrelaciona con demasiados derechos.
Entonces, tenemos que invitar a especialistas, así como Carlos Eliam Pregno hoy nos hace el honor de estar con nosotros, y creo que lo apuntaremos, Carlos Reyes, en la agenda para que podamos tocar ese tema, invitar a algunos compañeros del área del derecho mercantil para que nos hablen cómo se aplicarían estos, ¿no? Les agradezco mucho, siempre que nos compartan su erudición, muy amable invitación, un abrazo desde Sonora. Bueno, con esto estamos llegando al final de este programa. Es el tercer programa de la serie que hemos empezado con Carlos Reyes y su servidor a través de la red académica latinoamericana de las ciencias de la salud, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, desde luego con el auspicio académico de la Universidad Autónoma de Chiapas, del SECO-CICE. Pues en determinado momento agradecemos. Carlos Reyes, muchas gracias. Despido porque tú abriste, pero es igual en este sentido. En México somos muy religiosos y de creencias muy fuertes en lo divino. ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas con este tema de la eutanasia? Bueno, sí somos muy religiosos. Primero somos guadalupanos, ¿no? Pero también podemos discutirlos en la otra vida, ¿verdad? Eso. Porque por eso, muchas gracias, excelente tema. Héctor, a Carlos Eliam Pregno, gracias a los demás moderadores. Bueno, nos tenemos que ir. Carlos Reyes. Muy agradecido contigo, Carlos Eliam. De verdad, muy, muy interesante. Me quedo con muchas dudas que tengo que empezar a estudiar. Y agradezco, desde luego, a toda la audiencia que nos acompaña. Sin ustedes este programa pues no serviría realmente más que para una plática de café. Gracias a ustedes que nos ayudan con sus ideas a fortalecer este debate. Mil gracias, Alfonso, nuevamente también, y pues nos veremos en la próxima. Sí, nos veremos en 15 días, así que nos vemos. Un fuerte abrazo hasta Chile, donde te encuentres. Carlos Eliam, a pesar de que eres argentino, pero ahora estás en Chile, así que te mando un fuerte abrazo. Te agradezco sinceramente tu brillante participación, y ya te dijo mi querido amigo Carlos Reyes, y te ha emplazado para que nos vuelvas a acompañar, así que ya no tengo que decir más al respecto. Con gusto, con gusto. Muchas gracias a ustedes. La verdad, muchas gracias por poder pensar siempre sobre este clásico, y con la más absoluta ausencia de respuestas, pero con unas ganas de vivir enormes. Así que muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Un abrazo.